Esposo vende el coche de su esposa y le da el dinero a su amante, pero no esperaba que... Álvaro observaba su reflejo en el espejo del motel, alisándose el cabello con una sonrisa satisfecha. Tenía el traje ligeramente desabrochado y el perfume que tanto le gustaba a Camila impregnado en el cuello de la camisa. Era viernes por la tarde, y mientras su esposa, Olga, trabajaba en su segundo empleo como limpiadora en un hotel, él disfrutaba de su tiempo libre con su amante, lejos de las responsabilidades del hogar. Camila, una mujer de unos 30 años, tenía un encanto juvenil y una energía que Álvaro sentía que había desaparecido en su vida matrimonial. Ella le daba esa chispa de aventura que, según él, necesitaba para escapar de la monotonía de su vida. Mientras él la abrazaba, ella le reía en voz baja, completamente inconsciente de que este juego de romance clandestino tenía un impacto devastador en la vida de alguien más. ¿Y qué te dijo tu esposa esta vez?, preguntó Camila, divertida, mientras acariciaba la corbata de Álvaro, jugando a la vez con el cuello de su camisa. Lo de siempre, respondió él, despreocupado. Le dije que tenía una reunión de trabajo que podría extenderse hasta la noche. ¿Sabes cómo es ella? Siempre ocupada con sus cosas, ni se dará cuenta. Camila soltó una carcajada y ambos continuaron compartiendo sus momentos, riéndose de la ingenuidad de Olga y disfrutando de su escapada en secreto. Álvaro sabía que Olga estaba cansada de trabajar tantas horas, pero lo veía como algo necesario para mantener el hogar, sin detenerse a pensar en el peso que significaban para ella esos trabajos. Mientras tanto, en la otra punta de la ciudad, Olga terminaba de limpiar uno de los pasillos del hotel. Se secaba el sudor de la frente con un pañuelo, sintiendo el cansancio en sus músculos. Había pasado toda la mañana en su primer trabajo, en una tienda de ropa, y después de una pausa rápida para almorzar, había comenzado su segundo turno como limpiadora en el hotel. La rutina era dura, pero siempre había sido una mujer decidida y responsable. Sabía que todo su esfuerzo era para ayudar a su familia, para asegurar que su hogar tuviera lo necesario y que nada faltara. A pesar de que amaba a Álvaro y le había dado lo mejor de sí misma durante todos esos años, en el fondo empezaba a notar una distancia entre ellos, una barrera invisible que no comprendía del todo. Aunque él siempre le decía que estaba ocupado por el trabajo, Olga sentía que algo había cambiado, que la complicidad de los primeros años había desaparecido y que, sin saber por qué, su relación estaba perdiendo el brillo que alguna vez tuvo. Al terminar su turno, Olga tomó su bolso y salió del hotel, dirigiéndose a la parada del autobús para regresar a casa. Mientras esperaba, pensaba en cómo había sido su vida hasta ese momento, en el esfuerzo que ambos habían hecho para construir un hogar y en cómo había dejado de lado muchas de sus propias ambiciones por ese sueño familiar. Recordaba su amor por la costura y cómo alguna vez soñó con tener su propio negocio de arreglos de ropa, pero eso se había quedado en un deseo lejano. Ahora, su realidad estaba llena de largas horas de trabajo y responsabilidades que asumía casi en soledad. Esa noche, cuando llegó a casa, encontró a Álvaro sentado en el sofá, mirando televisión con una cerveza en la mano. Él le lanzó una sonrisa casual y le preguntó cómo le había ido en el trabajo. Bien, como siempre, respondió Olga, dejando su bolso en la entrada y dirigiéndose a la cocina para prepararse una taza de té caliente. Estaba exhausta y lo único que quería era descansar. Mientras preparaba el té, observaba a Álvaro desde la puerta de la cocina. Notó que él se veía perfectamente relajado, como si no tuviera ninguna preocupación en el mundo. Olga, sin embargo, sentía el peso del cansancio acumulado en su cuerpo, de la presión de sostener un hogar y cumplir con 2 empleos que apenas le dejaban tiempo para ella misma. ¿Y tu reunión de trabajo?, preguntó,
tratando de sonar casual mientras le daba un sorbo al té. Álvaro apenas levantó la vista del televisor y con la misma despreocupación de siempre respondió: «Todo bien, amor». Fue una reunión larga, pero nada fuera de lo normal. Olga asintió, aunque su instinto le decía que había algo en su actitud que no encajaba del todo. Su esposo parecía distraído, ausente, como si su mente estuviera en otro lugar. Decidió no insistir. El cansancio la vencía y lo último que quería era crear una discusión en un momento en que ambos deberían estar descansando. Mientras tanto, en su mente, Álvaro planeaba su próxima escapada con Camila, sin imaginar que Olga, aunque silenciosa, empezaba a notar cada vez más las grietas en la relación. La doble vida que él llevaba parecía inofensiva para él, algo sin importancia que podía mantener oculto sin mayores consecuencias. Pero las señales estaban allí, y Olga comenzaba a percibirlas, aunque aún no supiera con claridad a qué se debía esa sensación de inquietud que la acompañaba. Antes de dormir, Álvaro recibió un mensaje de Camila, quien le mandaba una foto desde su cama con un mensaje coqueto. Él respondió rápidamente, asegurándose de que Olga estuviera en el baño y de que el teléfono no emitiera ningún sonido. Para él era un juego excitante, un escape de la rutina diaria, y estaba convencido de que podía controlar ambas partes de su vida sin que nadie saliera herido. Olga, por su parte, sentía que algo en su vida estaba desequilibrado, pero aún no tenía pruebas de nada. Sus sospechas eran, hasta el momento, solo eso, una intuición que crecía en su interior y que, aunque trataba de ignorar, se hacía cada vez más presente. Sabía que algo debía cambiar, que no podía seguir soportando en silencio esa carga emocional y física sin encontrar una explicación para la distancia que sentía entre ella y Álvaro. Esa noche, al acostarse, observó a su esposo mientras dormía. Por un momento se permitió recordar los buenos tiempos, cuando la confianza y el amor entre ambos eran inquebrantables. Pero también comprendió que esa imagen era ahora solo un reflejo del pasado, algo que parecía desvanecerse con cada día que pasaba. Olga despertaba cada día antes del amanecer con el sonido de su alarma llenando el silencio de su pequeña habitación. Mientras se desperezaba, sentía el peso del cansancio acumulado en cada músculo de su cuerpo. Sin embargo, sabía que debía levantarse. No había tiempo para quejarse o descansar un poco más. Su vida estaba marcada por horarios estrictos y una rutina que apenas le dejaba espacio para respirar. Apenas salía de la cama, se dirigía a la cocina, donde preparaba un café rápido para empezar el día. Aunque su casa era modesta y sencilla, Olga siempre se aseguraba de mantener cada rincón limpio y ordenado, en parte por su gusto por el orden y en parte por la esperanza de que Álvaro notara sus esfuerzos y apreciara todo lo que ella hacía para sostener el hogar. Después de un desayuno sencillo, Olga se preparaba para su primer trabajo. En una tienda de ropa era responsable de organizar el inventario y ayudar a los clientes, quienes rara vez se detenían a agradecer su ayuda. Aún así, ella realizaba su trabajo con dedicación, sabiendo que cada hora invertida era un paso hacia la estabilidad económica que tanto deseaba para su familia. En el trabajo, sus compañeros la consideraban una mujer amable y trabajadora, siempre dispuesta a ayudar a otros y a cumplir con sus tareas sin quejarse. Sin embargo, pocos sabían lo que había detrás de esa sonrisa que llevaba cada día. Nadie conocía las noches en vela, las preocupaciones constantes y la soledad que sentía en su propio hogar. Una vez terminaba su primer turno, Olga apenas tenía tiempo para descansar. Caminaba rápidamente hacia el hotel, donde tenía su segundo empleo como limpiadora. Este trabajo era agotador y las largas horas de pie y la carga física se hacían sentir en sus piernas y espalda. Pero Olga soportaba el cansancio, motivada por la idea de que su esfuerzo serviría para construir un futuro mejor para ella y Álvaro.
aunque él no siempre pareciera notarlo. Olga solía terminar su segundo turno cuando el sol ya se estaba ocultando, y para cuando llegaba a casa el cansancio la envolvía por completo. Sin embargo, aún quedaban tareas por hacer: la cena, el cuidado de la casa, las cuentas que debía revisar y los pequeños detalles que intentaba mantener en orden. Cada noche, mientras se ocupaba de estas tareas, observaba a Álvaro con discreción. Él se mostraba cada vez más ausente, sumido en su teléfono o en el televisor. Olga había intentado en varias ocasiones entablar una conversación sincera con él, pero Álvaro siempre encontraba alguna excusa o se mostraba molesto, y ella no quería causar conflictos después de un día tan largo. A pesar de su dedicación y del esfuerzo que ponía en su relación, Olga empezaba a notar pequeños cambios en la actitud de Álvaro que la llenaban de dudas. Su esposo ya no le daba los buenos días con la misma calidez, sus respuestas eran cada vez más cortas y a menudo evitaba mirarla a los ojos. Incluso en los momentos en los que intentaba contarle cómo había sido su día o compartir alguna anécdota, él parecía distraído, como si su mente estuviera en otro lugar. Un día, mientras organizaba algunos documentos en casa, Olga encontró una factura de un restaurante que llamó su atención. La cuenta correspondía a una cena para dos en un lugar elegante, muy por encima de lo que usualmente gastaban en una salida. Olga se quedó mirando la factura durante varios minutos, preguntándose con quién había estado Álvaro y por qué él no le había mencionado nada. Sintió un pinchazo de sospecha, pero decidió no confrontarlo. A pesar de la inquietud, intentó convencerse de que tal vez se trataba de una reunión de trabajo. Sin embargo, a medida que pasaban los días, Olga comenzó a notar más señales de que algo estaba mal. Álvaro empezaba a salir con más frecuencia y siempre tenía una excusa lista para justificar sus ausencias. Las reuniones de trabajo se volvieron habituales y a menudo llegaba a casa tarde, con un aroma a perfume que no era el suyo. Aunque Olga trataba de ignorar estas señales, su intuición le decía que algo no estaba bien. La rutina de Olga se volvió aún más solitaria. Cada vez que intentaba hablar con Álvaro, él se mostraba evasivo, como si evitara cualquier conversación que pudiera revelar lo que realmente estaba ocurriendo. Olga se esforzaba por mantener la calma, pero el dolor de la duda y el sentimiento de abandono se hacían cada vez más intensos. Se sentía atrapada en una vida que parecía desmoronarse lentamente, una vida en la que su esfuerzo no era valorado y en la que el amor parecía haber desaparecido. Un viernes por la noche, después de un largo día de trabajo, Olga llegó a casa y encontró a Álvaro arreglándose frente al espejo. Llevaba una camisa nueva, algo inusual para él en días de semana, y estaba más arreglado de lo habitual. ¿Tienes una reunión esta noche?, preguntó Olga, tratando de sonar casual. Álvaro apenas se giró para responder. Sí, es con unos colegas, no te preocupes, no tardaré mucho, dijo con una sonrisa fugaz. Olga lo observó mientras él se iba, sintiendo que una barrera invisible los separaba. Por primera vez en mucho tiempo, sintió la necesidad de confrontarlo, de exigirle una explicación. Sin embargo, su naturaleza tranquila y su miedo a perderlo la hicieron callar una vez más. Esa noche, mientras se quedaba sola en casa, Olga comenzó a cuestionarse el sentido de su rutina. ¿De qué servía tanto esfuerzo si la persona a la que amaba no parecía apreciarlo? Sentía que, a pesar de todo lo que hacía, Álvaro se alejaba cada vez más. La soledad y el cansancio se mezclaban y poco a poco el resentimiento comenzó a surgir en su interior. En las siguientes semanas, Olga intentó encontrar respuestas a sus preguntas, pero Álvaro seguía mostrando la misma actitud distante y evasiva. Cada vez que ella intentaba acercarse, él encontraba una excusa para alejarse, y las noches de soledad se volvieron una constante en su vida.
Las dudas, el dolor y la incertidumbre se convirtieron en sus compañeros silenciosos, y aunque intentaba ocultar sus sentimientos, cada día que pasaba la herida se hacía más profunda. Mientras observaba su reflejo en el espejo, Olga comprendió que algo debía cambiar. No podía seguir soportando el peso de una relación que parecía desmoronarse frente a sus ojos. Sabía que necesitaba respuestas, pero también sabía que, para encontrarlas, debía armarse de valor y enfrentar la realidad, por dolorosa que fuera. Álvaro había perfeccionado el arte de la mentira y el engaño. Mientras Olga se esforzaba en sus dos trabajos, él se había vuelto experto en ocultar sus pasos y en crear excusas convincentes para justificar sus ausencias. Aunque en el fondo sabía que lo que estaba haciendo era una traición, había convencido a su conciencia de que tenía derecho a un respiro de su rutina matrimonial. Para él, su aventura con Camila era eso: un escape emocionante, una manera de recuperar la chispa que creía haber perdido. Durante los meses que llevaba viéndose con Camila, Álvaro había aprendido a ser extremadamente cuidadoso. Guardaba cada mensaje en su teléfono bajo un nombre falso y eliminaba cualquier conversación comprometedora. Se aseguraba de llegar a casa con una historia lista, cada palabra ensayada para que Olga no tuviera motivos para sospechar. Sin embargo, su doble vida empezaba a dejar marcas en su relación con Olga. Notaba que ella lo observaba con una mirada cargada de dudas y que, aunque intentaba actuar de manera normal, había un cambio sutil en su comportamiento. A menudo evitaba el contacto visual, temiendo que ella pudiera ver la verdad en sus ojos. Pero, aún así, continuaba con su juego, convencido de que Olga nunca se atrevería a confrontarlo. Una noche, mientras Olga estaba en su segundo trabajo, Álvaro se dirigió al mismo motel de siempre para encontrarse con Camila. Ella lo esperaba con una sonrisa seductora y, como siempre, la emoción de la aventura lo llenó de adrenalina. Camila se había vuelto una adicción, un deseo imposible de ignorar. Estar con ella le daba una sensación de libertad que lo hacía sentirse vivo y deseado. ¿Has pensado en lo que te pedí?, preguntó Camila mientras jugueteaba con la corbata de Álvaro. ¿Qué cosa?, respondió él distraído. Lo del dinero, Álvaro. Te dije que necesitaba ayuda para pagar unas deudas, dijo ella, mirándolo con seriedad. Álvaro se quedó en silencio por un momento. Aunque quería complacer a Camila, sabía que no tenía tanto dinero disponible y pedirle a Olga estaba fuera de cuestión. De todas formas, la sola idea de que Camila pudiera terminar la relación si él no la ayudaba le resultaba insoportable. Voy a solucionarlo, no te preocupes, aseguró Álvaro forzando una sonrisa. Encontraré una forma de conseguir el dinero. A pesar de sus palabras, su mente se llenó de preocupaciones. Sabía que las cosas estaban fuera de control y que si continuaba así, pronto se quedaría sin opciones. Aún así, el miedo a perder a Camila lo empujó a tomar una decisión drástica: vender el coche de Olga. La idea lo inquietaba, pero en su mente justificaba que ella no lo necesitaba tanto como él necesitaba el dinero. Decidido, empezó a investigar cómo podría vender el coche sin que Olga se diera cuenta. Cada vez que se subía al auto, imaginaba cuánto podría obtener y si sería suficiente para complacer a Camila y mantener la relación. Mientras tanto, en casa, Olga se daba cuenta de que el comportamiento de Álvaro era cada vez más sospechoso. Lo encontraba ausente y sus excusas eran cada vez más débiles. Además, las constantes ausencias y su despreocupación hacia el hogar se habían vuelto imposibles de ignorar. Aunque no tenía pruebas concretas, la intuición de Olga le decía que Álvaro escondía algo importante. Una tarde, después de terminar su turno en la tienda, Olga decidió regresar a casa antes de lo habitual.
Se sentía agotada y la idea de descansar por unas horas le resultaba tentadora. Sin embargo, al llegar a casa se encontró con una sorpresa. El coche no estaba en el garaje. Confundida, revisó el teléfono en busca de algún mensaje de Álvaro, pero no había recibido nada. Decidió esperarlo, pero las horas pasaron y él no regresaba. Finalmente, cuando llegó tarde en la noche, Olga le preguntó de inmediato por el coche. «¿Dónde está el coche, Álvaro?» «No lo vi en el garaje cuando llegué», dijo, tratando de sonar tranquila, aunque la preocupación le llenaba la voz. Álvaro se tensó, sorprendido por la pregunta. Se dio cuenta de que no había preparado una respuesta para esto y en ese instante improvisó. Tuve que llevarlo al taller. No me pareció que estuviera funcionando bien, así que pensé que era mejor revisarlo», respondió, intentando sonar convincente. Olga lo miró con desconfianza, pero decidió no presionar más. Sin embargo, en su interior, algo le decía que esa explicación no era cierta. Durante las semanas siguientes, el coche no aparecía y cada vez que preguntaba al respecto, Álvaro le respondía con evasivas, diciendo que el taller necesitaba tiempo para conseguir las piezas necesarias. Sin embargo, ella no estaba convencida. En los días siguientes, Olga notó que Álvaro empezaba a actuar de forma más nerviosa, como si ocultara algo cada vez más grande. Decidió no confiar completamente en sus palabras y en un impulso comenzó a revisar discretamente sus cosas, buscando cualquier indicio de que él estuviera mintiendo. La sensación de traición se hacía cada vez más fuerte y aunque todavía no tenía pruebas concretas, sabía que algo andaba mal. Una noche, mientras él dormía, Olga revisó su teléfono y encontró mensajes de Camila. Su corazón se aceleró al leer los textos coquetos y las pruebas de la infidelidad de Álvaro finalmente salieron a la luz. La rabia y el dolor la embargaron al darse cuenta de que su esposo no solo había traicionado su confianza, sino que también estaba dispuesto a sacrificar todo lo que tenían por una relación superficial. Olga no dijo nada esa noche. Su mente estaba en caos y necesitaba tiempo para pensar en su próximo paso. Sabía que confrontar a Álvaro directamente no resolvería el problema y que si quería salir adelante, debía hacerlo con inteligencia. En su interior, una nueva fortaleza comenzó a surgir. Decidió que iba a protegerse a sí misma y a tomar las riendas de su vida, pero que lo haría a su manera, sin precipitarse. Durante las siguientes semanas, Olga continuó observando a Álvaro en silencio, esperando el momento adecuado para enfrentarlo. Mientras tanto, comenzó a idear un plan para asegurar que no pudiera salir impune de su traición. Olga había aprendido a mantenerse en silencio, a ocultar sus sentimientos y sus sospechas detrás de una sonrisa tranquila. Sin embargo, en su interior, las dudas la estaban consumiendo. La desaparición del coche y la actitud cada vez más distante de Álvaro habían encendido todas sus alarmas. Algo en su matrimonio se había roto y aunque él intentaba disimularlo, Olga podía sentir que le estaba ocultando algo muy importante. Durante las semanas siguientes, cada vez que Álvaro salía de casa, Olga aprovechaba el tiempo para observar con más detenimiento su entorno. Revisaba los cajones, buscaba pistas en la ropa de él y mantenía un ojo atento en las cuentas bancarias. No quería convertirse en una esposa desconfiada, pero sentía que algo dentro de ella le exigía conocer la verdad, por dolorosa que ésta fuera. Una tarde, mientras organizaba unos papeles en la mesa de la sala, Olga encontró una factura que la dejó atónita. Era una nota de venta que confirmaba la transacción de su propio coche. La fecha coincidía con el día en que Álvaro le había dicho que había llevado el coche al taller. Olga sintió cómo la rabia la invadía. No solo le había mentido sobre el taller, sino que había vendido su coche sin siquiera decirle nada. ¿Para qué necesitaba tanto dinero? ¿Por qué había tomado esa decisión sin consultarla?
Decidida a encontrar respuestas, Olga revisó el teléfono de Álvaro esa noche mientras él dormía. Sabía que era una invasión a su privacidad, pero ya no le importaba. Necesitaba confirmar lo que en el fondo ya temía, que Álvaro tenía una doble vida. Lo que encontró en el teléfono fue aún más devastador de lo que imaginaba. Había mensajes entre él y una mujer llamada Camila. Mensajes que dejaban claro que su relación iba mucho más allá de una simple amistad. Álvaro y Camila compartían fotos, planes y palabras cariñosas, y lo peor de todo, en uno de los mensajes, Álvaro le decía que le había dado a Camila el dinero de la venta del coche de Olga. Las manos de Olga temblaban mientras leía los mensajes. Sentía una mezcla de dolor, ira y traición. Había dedicado años de su vida a ese matrimonio. Había trabajado hasta el cansancio para apoyar a Álvaro y construir juntos una vida estable, y él había traicionado su confianza de la peor manera posible. Durante esa noche, Olga no pudo dormir. Su mente repasaba cada detalle de su relación, cada momento en el que Álvaro le había mentido. Sentía que su mundo se desmoronaba, que todo en lo que había creído era una farsa. Sin embargo, después de unas horas de lágrimas y rabia, algo dentro de ella comenzó a cambiar. En lugar de dejarse vencer por el dolor, sintió que una fuerza nueva nacía en su interior. Olga se prometió a sí misma que no iba a permitir que Álvaro se saliera con la suya. No iba a seguir siendo la víctima de sus mentiras y manipulaciones. En lugar de enfrentarlo de inmediato, decidió que iba a actuar con inteligencia. Quería recuperar lo que le pertenecía, pero también quería que él comprendiera el dolor y la humillación que le había causado. Al día siguiente, Olga comenzó a poner en marcha un plan. Empezó por hacer un inventario de todas las cuentas y propiedades que compartían. Sabía que si quería asegurar su futuro, debía proteger lo que le pertenecía. Con cada paso, se sentía más segura, más en control. Ahora era ella quien tenía la ventaja, y aunque el dolor seguía ahí, se daba cuenta de que ya no estaba dispuesta a vivir en la sombra de las mentiras de Álvaro. Olga también decidió contactar a un abogado para informarse sobre sus derechos. Quería estar preparada para cualquier eventualidad y sabía que si quería seguir adelante con su vida, debía conocer todas las opciones que tenía a su disposición. El abogado, después de escuchar su historia, le dio palabras de aliento y le aseguró que tenía derecho a exigir una compensación por el daño causado. Saber que contaba con apoyo legal le dio aún más fuerzas. A medida que avanzaban los días, Olga continuaba observando a Álvaro con una mezcla de tristeza y desdén. Él seguía actuando con la misma despreocupación de siempre, sin sospechar que ella ya sabía toda la verdad. Cada vez que lo veía revisar su teléfono o salir con alguna excusa, sentía que su decisión de esperar el momento adecuado era la correcta. Finalmente, una tarde, Olga decidió hacer una última revisión de los documentos en el teléfono de Álvaro antes de confrontarlo. Encontró un mensaje reciente de Camila en el que ella le pedía más dinero para unas vacaciones juntos. Álvaro le prometía que haría lo posible por conseguirlo, y en ese momento, Olga comprendió que su esposo no tenía límites. Estaba dispuesto a destruir su propio matrimonio, a sacrificar la estabilidad de su hogar, solo para mantener una relación que, a todas luces, era superficial y basada en el egoísmo. Esa misma noche, Olga se preparó mentalmente para enfrentar a Álvaro. Sabía que sería una conversación difícil, que las palabras que iba a pronunciar marcarían el final de una etapa de su vida. Sin embargo, también sabía que merecía una vida mejor, una vida sin mentiras ni traiciones. Mientras se miraba en el espejo, se recordó a sí misma que era fuerte, que tenía el poder de decidir su propio destino. Cuando Álvaro llegó a casa, Olga lo estaba esperando en la sala,
con la factura de la venta del coche en la mano. Él la miró con sorpresa, sin entender del todo lo que estaba sucediendo. «Tenemos que hablar», dijo Olga con voz firme. Álvaro intentó excusarse, pero el tono de Olga lo detuvo. Sabía que esta vez no había escapatoria. Sabía que ella lo había descubierto, y aunque intentó mantener la compostura, el miedo comenzó a reflejarse en su rostro. «¿Por qué me mentiste, Álvaro? ¿Por qué vendiste mi coche sin consultarme?», preguntó Olga, con una mezcla de tristeza y determinación. Álvaro, atrapado en su propia red de mentiras, no encontró las palabras para responder. Sabía que había perdido la confianza de su esposa y en ese momento comprendió que sus acciones tenían consecuencias que no podía evitar. Olga, sin embargo, no necesitaba escuchar sus excusas. Había tomado una decisión y aunque el dolor era profundo, también sentía una liberación. Estaba lista para empezar de nuevo, para dejar atrás a Álvaro y construir una vida en la que no hubiera lugar para las mentiras. Con cada palabra que pronunciaba, Olga sentía que recuperaba el control de su vida. Sabía que el camino no sería fácil, pero también sabía que por primera vez en mucho tiempo era libre. Olga había pasado días preparándose mentalmente para enfrentar a Álvaro. El impacto de descubrir la infidelidad y la traición de su esposo aún resonaba en su corazón. Pero en lugar de explotar en una confrontación llena de gritos y recriminaciones, ella optó por un enfoque diferente, una confrontación silenciosa, calculada y estratégica. Sentía que enfrentarlo con palabras cargadas de emoción solo le daría el poder de manipularla y defenderse. Quería, en cambio, que él sintiera el peso de sus acciones sin que ella perdiera la compostura. Desde el momento en que encontró la factura de la venta de su coche y los mensajes entre Álvaro y Camila, Olga supo que necesitaba un plan. Su esposo ya no era el hombre en quien había confiado, sino alguien que había manipulado y traicionado su confianza. En lugar de permitir que la rabia y el dolor la dominaran, Olga se prometió que manejaría esta situación con inteligencia. Ella había aprendido de su dolor y había decidido que de ahora en adelante tomaría las riendas de su vida y se aseguraría de que Álvaro entendiera el impacto de su traición. La primera fase de su plan consistió en mostrarle a Álvaro que ya no tenía poder sobre ella. Durante días, Olga evitó confrontarlo directamente. Continuó con su rutina, actuando como si nada hubiera cambiado. Su silencio, sin embargo, hablaba más que 1000 palabras, y Álvaro comenzó a notar la diferencia. Olga ya no lo buscaba, no le preguntaba sobre su día, ni mostraba interés en sus excusas cuando él llegaba tarde. La distancia que ella creaba a propósito en su hogar era un recordatorio constante de que algo había cambiado. Cada vez que Álvaro intentaba hablar con ella, Olga se limitaba a responder con una sonrisa fría y distante, una sonrisa que ocultaba todo el conocimiento que tenía sobre su doble vida. Él empezaba a mostrarse inquieto, mirándola con sospecha, como si intentara averiguar qué estaba ocurriendo. Pero Olga no cedía, y su comportamiento imperturbable solo aumentaba la tensión en la casa. Una noche, Álvaro se acercó a ella con una expresión de preocupación. Parecía estar al borde de la confesión, como si el peso de su secreto fuera demasiado para soportarlo. «Olga, ¿estás bien? Últimamente te noto diferente», dijo él, tratando de sonar casual. Olga lo miró directamente a los ojos, con una calma que escondía la tormenta interna que aún sentía. Podía ver la culpa reflejada en el rostro de Álvaro, y esa imagen le daba una extraña satisfacción. Sabía que su silencio lo atormentaba. «Estoy perfectamente bien, Álvaro. Simplemente he estado ocupada, enfocándome en cosas importantes», respondió sin dar más explicaciones. La respuesta enigmática de Olga desconcertó a Álvaro. Él intentó continuar la conversación, pero ella, con una serenidad calculada, cambió de tema rápidamente, desviando cualquier intento de confrontación directa. Con cada día que pasaba,
El comportamiento de Olga minaba la confianza de Álvaro. Él empezaba a dudar si su esposa sabía más de lo que aparentaba, y su actitud evasiva le hacía sentir que estaba perdiendo el control. Olga, mientras tanto, había decidido poner en marcha la siguiente fase de su plan: asegurarse de proteger lo que le pertenecía. Sin que Álvaro lo supiera, ella se había reunido con su abogada para discutir las opciones de separación y sus derechos. No estaba dispuesta a permitir que él continuara manejando su vida como si nada hubiera pasado. Su abogada la tranquilizó, asegurándole que podía obtener una compensación por los años de esfuerzo y sacrificio que había invertido en su matrimonio. En casa, el comportamiento de Olga continuaba siendo calculado. Ya no preparaba la cena para Álvaro y en las noches prefería quedarse en la sala leyendo un libro en lugar de acompañarlo. Cada pequeño cambio en su rutina era una forma silenciosa de mostrarle que su paciencia se había agotado y que la relación que una vez compartieron estaba rota. Una tarde, Álvaro intentó hablar con ella de nuevo. Se le veía nervioso, como si finalmente estuviera a punto de confesar sus secretos. «Olga, quiero que hablemos. Siento que últimamente estamos distantes y no quiero que nuestra relación se enfríe así», dijo, con una voz que intentaba sonar genuina. Olga lo miró, sin cambiar la expresión de su rostro. «¿De verdad te importa?», preguntó ella, en un tono neutral. La pregunta tomó a Álvaro por sorpresa. Sintió que no tenía una respuesta convincente, y Olga lo sabía. Sabía que él estaba tratando de arreglar algo que ya había destrozado. Entonces, con una serenidad que incluso a ella misma la sorprendió, Olga se levantó y fue hacia el dormitorio. Regresó con la factura de la venta del coche y el teléfono de Álvaro, donde estaban guardados los mensajes con Camila. Sin decir una palabra, colocó los documentos en la mesa, justo frente a él. Álvaro se quedó inmóvil, con el rostro pálido. No podía encontrar las palabras. Sabía que cualquier excusa sería inútil. Olga lo miraba con una expresión tranquila, como si esperara su respuesta, aunque en realidad ya no le importaba lo que él tuviera que decir. ¿Cómo te enteraste?», murmuró Álvaro, incapaz de sostener su mirada. «No subestimes a una persona que ha dedicado su vida a confiar en ti, Álvaro. Todo este tiempo, mientras tú mentías, mientras destruías nuestra relación, yo estaba aquí, confiando en ti. ¿Y esta es la manera en que me pagas?», dijo Olga, con una calma que contradecía el dolor en su voz. Álvaro intentó justificarse, balbuceando palabras incoherentes sobre errores y segundas oportunidades. Pero Olga, firme en su decisión, no le dio la oportunidad de seguir hablando. «No quiero escuchar tus excusas. Quiero que te vayas, Álvaro. Lo que hiciste no tiene perdón, y no pienso quedarme a ver cómo arruinas lo poco que queda de esta familia», dijo, sin dejar lugar a dudas. Álvaro la miró derrotado y comprendió que había perdido todo. Sin decir una palabra más, se levantó y se dirigió a la puerta. Olga lo observó mientras él salía, y cuando finalmente la puerta se cerró detrás de él, sintió una mezcla de tristeza y alivio. Esa noche, mientras se quedaba sola en la casa que había construido junto a Álvaro, Olga supo que, aunque el camino que tenía por delante no sería fácil, había dado el primer paso hacia una nueva vida. Álvaro salió de la casa dejando atrás la vida que había compartido con Olga. A medida que caminaba sin rumbo, sentía una mezcla de rabia, confusión y, sobre todo, miedo. El silencio de Olga, su calma calculada durante la confrontación, lo habían desarmado. Sabía que había perdido mucho más que una discusión. Había perdido la confianza y el respeto de la mujer que había estado a su lado durante años. Sin saber qué hacer, Álvaro decidió ir a un bar. Se sentó solo en la barra, tratando de ordenar sus pensamientos entre tragos, pero cada sorbo solo aumentaba la sensación de vacío en su interior. La imagen de Olga, segura y decidida, se repetía en su mente, atormentándolo.
Por más que tratara de justificar sus acciones, la culpa y la vergüenza lo alcanzaban en ese momento de soledad. Pasado un rato, sacó su teléfono y revisó su última conversación con Camila. Ella le había escrito pidiéndole más dinero, insinuando que podrían escaparse juntos. Álvaro sintió una punzada en el estómago. Se dio cuenta de que había sacrificado su matrimonio y la estabilidad de su hogar por una relación que en realidad parecía construida sobre intereses superficiales. Hasta ese momento, Camila había sido para él un escape de la rutina, una manera de sentir algo distinto, pero no podía ignorar que su vida estaba destruida y que ella había contribuido a esa destrucción. Álvaro decidió que era hora de enfrentar a Camila y de evaluar su relación. La llamó y le pidió que se encontraran al día siguiente en el motel habitual. Cuando ella llegó, lo miró con una sonrisa despreocupada, sin imaginar la tormenta que él llevaba dentro. «¿Qué pasa, cariño? Te noto extraño», dijo Camila, acercándose a él con una sonrisa. Él apartó su mirada y finalmente habló. «Camila, esto ya no puede continuar. Olga descubrió todo y nuestra relación ha terminado. Estoy fuera de casa y he perdido mucho. Y creo que tú y yo necesitamos pensar en lo que estamos haciendo». La expresión de Camila cambió. La sorpresa dejó paso a una especie de indiferencia. Para ella, la relación con Álvaro siempre había sido algo temporal, emocionante, pero sin la profundidad que él había imaginado. Aunque había disfrutado de los momentos que compartían, no estaba dispuesta a asumir ninguna responsabilidad por el giro que había tomado su vida. «Mira, Álvaro, yo no te pedí que lo arriesgaras todo por mí. Desde el principio sabías cómo eran las cosas», dijo ella, encogiéndose de hombros. La frialdad en sus palabras cayó sobre él como un balde de agua fría. Todo lo que había sacrificado por esta relación empezó a desmoronarse en su mente y finalmente comprendió que había estado aferrado a una ilusión. En ese momento sintió una profunda decepción, tanto por Camila como por sí mismo. «Así que eso es todo para ti, ¿no?», preguntó él, incapaz de ocultar el resentimiento en su voz. «Te di dinero, vendí el coche de Olga. Todo porque tú decías que me necesitabas». Camila lo miró sin inmutarse y luego de una breve pausa respondió. «Mira, Álvaro, fue divertido mientras duró, pero tú mismo decidiste tomar esas decisiones. No te pedí que lo arruinaras todo, ¿verdad?». Con esas palabras, Camila se levantó y salió de la habitación, dejando a Álvaro solo. La realidad lo golpeó como un mazazo. No solo había traicionado a su esposa, sino que había destrozado todo por alguien que no estaba dispuesto a perder nada por él. Sentado en la cama del motel, Álvaro sintió el peso de todas sus decisiones cayendo sobre sus hombros. Regresó al bar esa noche, buscando algún consuelo, pero cada trago solo hacía que el dolor se volviera más fuerte. Sabía que debía tomar una decisión definitiva. Pensó en Olga, en los años que habían compartido, en su dedicación incansable y en el amor que ella había demostrado hasta el último momento. Ahora, por primera vez en mucho tiempo, Álvaro reconocía cuánto la había subestimado y cuánto la había perdido. A la mañana siguiente, decidido a intentar enmendar algo de lo que había hecho, se dirigió a la casa de Olga. Sabía que no sería fácil y que probablemente ella no querría verlo, pero sentía que debía enfrentarse a las consecuencias de sus actos. Al llegar, encontró a Olga en el jardín, ocupada en sus tareas habituales. Al verlo, ella se detuvo y lo miró en silencio, con la misma calma fría que lo había desarmado la primera vez. «¿Qué haces aquí, Álvaro?», preguntó sin rastro de emoción en su voz. «Olga, sé que he cometido errores imperdonables. Sé que no merezco tu perdón, pero quería verte para decirte que me equivoqué. Perdí todo por una fantasía que no significaba nada», dijo él sintiendo cómo cada palabra le dolía. Olga lo miró fijamente, sin decir nada durante un largo rato. Finalmente
respiró profundamente y habló. Álvaro, no necesito tus disculpas. Tu vida es tuya y fuiste tú quien decidió destruirla. Ya no somos los mismos y la confianza que teníamos la rompiste. Ahora lo único que me importa es seguir adelante. He decidido ponerme primero, a mí y a mi futuro. Las palabras de Olga le dolieron más de lo que hubiera imaginado. Álvaro se dio cuenta de que ella había cambiado, que la mujer que alguna vez lo esperó fielmente en casa ahora había encontrado una nueva fuerza, una fuerza que no incluía a alguien que la había traicionado de la forma en que él lo había hecho. Lo entiendo, Olga. Solo quería decirte que, a pesar de todo, te deseo lo mejor. Sé que mereces algo mejor que esto, y que yo... Olga lo miró con una última expresión de firmeza y asintió, dejando claro que sus palabras no significaban nada en ese momento. Sin decir nada más, volvió a sus tareas, ignorando a Álvaro como si ya no existiera en su vida. Él se marchó de la casa, sabiendo que ese era realmente el final. Caminó sin rumbo, aceptando que había perdido no solo a Olga, sino también la oportunidad de tener una vida llena de estabilidad y amor verdadero. Álvaro regresaba una y otra vez a los mismos pensamientos, buscando una solución para obtener el dinero que Camila le pedía y mantener el frágil equilibrio de su doble vida. El dinero que tenía ya no le alcanzaba para satisfacer las crecientes demandas de su amante, y pedirle a Olga ni siquiera era una opción. Hacerlo levantaría sospechas, y ella llevaba días notando sus ausencias y su comportamiento extraño. Un día, mientras se dirigía a su trabajo, una idea que antes había considerado descabellada comenzó a tomar forma en su mente: vender el coche de Olga. Ella dependía mucho de su coche para ir y volver de sus dos trabajos, pero Álvaro, en su desesperación, se convenció de que esa venta era su única opción. Pensó que podría justificarse con alguna excusa, decirle a Olga que el coche tenía algún desperfecto grave y que por seguridad decidió venderlo para conseguir otro. Con el plan en mente, Álvaro contactó a un amigo que trabajaba en un concesionario de coches usados y le habló de su urgencia por vender el coche. Tras unas horas de negociación, su amigo accedió a ayudarlo y hasta le dio un adelanto en efectivo. Álvaro guardó el dinero en su bolsillo y sintió una mezcla de emoción y culpa. Había conseguido lo que quería, pero sabía que las consecuencias podrían ser graves si Olga llegaba a descubrir la verdad. Esa misma noche, Olga llegó a casa agotada después de su segundo trabajo y notó que el coche no estaba en el garaje. Frunció el ceño, pensando que Álvaro tal vez lo había llevado al taller o que había salido a hacer alguna compra, aunque era raro que no le hubiera avisado. Cuando entró a la casa, encontró a Álvaro sentado en el sofá, con una expresión algo tensa. ¿Dónde está el coche, Álvaro? No lo vi en el garaje, preguntó ella, intentando sonar casual. Álvaro, preparado para esta situación, respondió con la excusa que había planeado. Tuve que llevarlo al taller. Noté que hacía un ruido raro y pensé que era mejor revisarlo. Podría ser algo serio, así que preferí no correr riesgos. Olga asintió, aunque en su interior sintió una leve incomodidad. Durante los días siguientes, preguntó por el coche un par de veces más, pero Álvaro siempre le respondía de manera vaga, diciéndole que el mecánico estaba esperando piezas de repuesto y que probablemente tardaría más de lo esperado. Sin embargo, Olga no podía sacarse la incomodidad de encima. La actitud evasiva de Álvaro y la desaparición del coche la hacían sospechar que algo extraño estaba sucediendo. Un sábado por la mañana, mientras limpiaba la casa, encontró una factura arrugada en uno de los cajones del escritorio de Álvaro. La factura confirmaba la venta del coche y la cantidad de dinero que él había recibido a cambio. Olga sintió cómo una mezcla de rabia y tristeza la invadía al leer el papel. No solo le había mentido descaradamente, sino que además había vendido el coche sin siquiera consultarla.
Ese día decidió que no enfrentaría a Álvaro de inmediato. En lugar de explotar en una discusión, optó por el silencio, aunque su mente comenzó a planear con calma cómo iba a manejar la situación. Durante los siguientes días, observó a Álvaro con detenimiento. Lo veía salir y entrar de la casa, intentando ocultar su nerviosismo y, sin que él lo notara, ella revisaba cada detalle en busca de más pistas sobre lo que realmente estaba sucediendo. Finalmente, una noche, Olga decidió que era momento de confrontarlo. Cuando él llegó a casa, ella lo esperaba en la sala, con la factura de la venta del coche en la mano. Álvaro la miró, y al notar el papel en su mano, supo que ya no había forma de escapar. ¿Quieres explicarme por qué vendiste mi coche sin decírmelo?, preguntó Olga, con una calma fría que lo desarmó. Álvaro intentó balbucear alguna excusa, pero las palabras no le salían. Sabía que cualquier mentira que dijera en ese momento sería inútil. Yo pensé que sería lo mejor, empezó a decir, sin saber exactamente cómo justificar lo que había hecho. Olga lo miró fijamente, con una mezcla de dolor y desdén. ¿Lo mejor para quién, Álvaro? ¿Para mí, que dependo de ese coche para ir a mis trabajos? ¿O para ti y tus escapadas con tu amante?, dijo ella, incapaz de ocultar el dolor en su voz. La expresión de Álvaro cambió. Se dio cuenta de que Olga sabía mucho más de lo que él imaginaba. La traición y la culpa lo invadieron, y por primera vez en mucho tiempo sintió que no tenía control sobre la situación. Olga, por favor, déjame explicarte, intentó decir, pero ella lo interrumpió. No hay nada que explicar, Álvaro. Lo vi todo. Sé lo que has estado haciendo. Vendiste mi coche para darle el dinero a otra persona, sin siquiera importarte lo que eso significaba para mí, dijo ella, mientras lágrimas de frustración y rabia llenaban sus ojos. Álvaro no sabía qué responder. Sabía que había perdido todo derecho a justificar sus actos, pero aún así intentó disculparse. Sé que lo arruiné todo, y sé que mis decisiones fueron egoístas, pero quiero arreglar las cosas, Olga. Quiero recuperar tu confianza, dijo él con una voz quebrada. Pero Olga, después de todo el dolor que había soportado, sabía que ya no había vuelta atrás. Había llegado el momento de dejar atrás esa relación y empezar de nuevo, aunque eso significara enfrentar una nueva vida por su cuenta. No, Álvaro, ya no tienes nada que ofrecerme. No quiero una vida llena de mentiras y traiciones. He trabajado muy duro para construir una vida digna y no voy a permitir que alguien como tú lo arruine, respondió ella con firmeza, sintiendo cómo su propia voz la llenaba de determinación. Álvaro entendió entonces que había perdido a Olga para siempre. Sin decir nada más, recogió sus cosas y salió de la casa, dejando atrás no solo el hogar que habían construido juntos, sino también una relación que él mismo había destruido con sus decisiones. Olga observó desde la ventana cómo Álvaro se marchaba, dejando atrás la casa en la que habían construido tantos recuerdos. Aunque su corazón aún cargaba el dolor de la traición, también sentía una fuerza nueva, una determinación que no había experimentado antes. Álvaro había destrozado todo lo que ella había valorado y trabajado durante años, y ahora, más que nunca, Olga estaba decidida a tomar las riendas de su vida y de alguna manera hacerle pagar por el sufrimiento que le había causado. En lugar de caer en el desespero, Olga dedicó las siguientes semanas a planear meticulosamente su próxima jugada. No solo se trataba de obtener justicia, sino de recuperar la paz y la dignidad que Álvaro le había arrebatado. Con el tiempo, ideó una estrategia que no solo la ayudaría a rehacer su vida, sino que también dejaría una lección imborrable en la vida de Álvaro. Primero, Olga reunió toda la documentación necesaria para proceder con el divorcio. Sabía que Álvaro había comprometido su estabilidad financiera con la venta del coche y los gastos en su relación con Camila, y estaba segura de que no contaba con los recursos suficientes para enfrentarse a un proceso de separación en el que ella
exigiría lo justo. Con la ayuda de su abogada, Teresa, revisaron los activos y propiedades que aún compartían y elaboraron una lista detallada de todo lo que legalmente le correspondía. Una vez que tuvo todos los documentos en orden, Olga decidió dar el siguiente paso: asegurarse de que Camila, la amante de Álvaro, supiera exactamente quién era el hombre con el que había estado. Aunque sentía desprecio por la otra mujer, también sabía que Álvaro no le había sido honesto a Camila y que seguramente le había ocultado muchos aspectos de su vida y sus problemas. Olga consiguió el número de Camila a través de los mensajes que había encontrado en el teléfono de Álvaro. La contactó, pero en lugar de mostrarse hostil, se dirigió a ella con una frialdad calculada, ofreciéndole encontrarse para hablar en persona. Camila, al principio sorprendida, accedió. Al encontrarse en una cafetería, Olga la saludó con una expresión tranquila, mientras que Camila parecía nerviosa y un poco desconcertada. «Sé que esto puede ser incómodo, Camila, pero quería que conocieras la verdad sobre Álvaro», comenzó Olga con un tono directo pero sereno. «Él te ha usado, así como me usó a mí durante años, y ha destruido más de lo que puedes imaginar». Camila trató de defenderse, pero a medida que Olga le contaba sobre todas las mentiras de Álvaro, la venta del coche y la forma en que él había traicionado a ambas, la expresión de Camila cambió a una mezcla de culpa y frustración. Ella, en el fondo, también había sido engañada. Creyó las promesas de Álvaro sin saber que él estaba destruyendo la vida de otra persona para mantener una relación que nunca tuvo bases sólidas. Al final de la conversación, Olga se levantó de su asiento con dignidad. Había logrado lo que se proponía: que Camila viera a Álvaro tal como él era y comprendiera la futilidad de continuar una relación basada en mentiras. Después de ese encuentro, Olga ya no volvió a pensar en Camila. La mujer, aunque indirectamente parte del dolor que había sufrido, también había sido víctima de las mismas manipulaciones de Álvaro. Con cada paso que daba, Olga se sentía más fuerte, más en control de su destino. Sin embargo, la parte final de su plan aún estaba pendiente. Quería cerrar el capítulo de su relación con Álvaro de manera definitiva, y eso incluía enfrentarlo una última vez. Semanas después, se encontraron en una reunión programada por sus abogados para discutir el acuerdo de divorcio. Álvaro llegó al despacho de Teresa con una expresión nerviosa, claramente consciente de la firmeza de Olga. Al verla, intentó disculparse, buscar algún rastro de compasión en su rostro, pero Olga se mantuvo impasible. Durante la reunión, Teresa explicó los términos del divorcio, los cuales incluían una compensación económica para Olga y la cesión de una propiedad que ambos habían adquirido años atrás. Álvaro, acorralado y sin recursos, no tuvo más remedio que aceptar los términos. Sin embargo, antes de finalizar, Olga pidió hablar con él en privado. Ambos se quedaron a solas en la sala de reuniones, y por primera vez en mucho tiempo, Olga sintió que el poder estaba de su lado. «Álvaro, quiero que entiendas algo», dijo ella con una voz fría. «Todo lo que has perdido es consecuencia de tus propias decisiones. Pensaste que podías engañar y manipular, pero al final eres tú quien se queda sin nada». Álvaro bajó la mirada, incapaz de sostener la mirada de Olga. «Olga, lamento tanto todo esto. Sé que he sido un idiota y sé que nada de lo que diga cambiará las cosas», murmuró, tratando de despertar algún sentimiento de piedad en ella. Pero Olga ya no sentía nada. Había dejado atrás cualquier rastro de amor o compasión por él. Ahora era una mujer libre, lista para continuar con su vida sin el peso de una relación tóxica. «Tus disculpas ya no tienen valor, Álvaro. Solo quiero que recuerdes este momento y que sepas que aunque intentaste destruirme, aquí estoy. Y ahora tú eres quien enfrenta las consecuencias de sus actos», dijo antes de levantarse y abandonar la sala. Álvaro se quedó solo.
enfrentando la realidad de su ruina. Por primera vez comprendió la magnitud de sus errores, pero sabía que era demasiado tarde para redimirse. Había perdido a Olga, su estabilidad y todo lo que alguna vez tuvo significado en su vida. Olga, en cambio, salió de la reunión con la frente en alto y una sensación de liberación. Había logrado algo que nunca creyó posible: recuperar el control de su vida y enfrentar a Álvaro sin miedo. Sabía que su camino no sería fácil, pero también sabía que tenía la fuerza para enfrentarlo. En las semanas siguientes, Olga se dedicó a reconstruir su vida. Se enfocó en su trabajo, retomó proyectos personales que había dejado de lado y poco a poco comenzó a disfrutar de una libertad que nunca había experimentado. Álvaro se convirtió en un recuerdo lejano, una lección que la impulsó a valorarse más y a nunca permitir que nadie volviera a menospreciarla. Con el tiempo, descubrió que su verdadera venganza no había sido destruir a Álvaro, sino reconstruirse a sí misma, convertirse en una mujer segura, fuerte y con un propósito renovado. Si te gustó esta historia, deja tu opinión en los comentarios, es muy importante para nosotros. Quédate con nosotros, estamos seguros de que te encantará esta nueva historia que aparece en la pantalla ahora. Haz clic en el video ahora y sorpréndete.